Muy buen día y bienvenidos sean todos a esta presentación final de proyecto del seminario llevado a cabo en la sede central de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con tema Crítica y manejo de la abstracción de las obras de Óscar de Jesús Ramírez González, pintor guatemalteco. A nombre de mis compañeras Sonia Quetzalí Rivas Flores, Milagros Guadalupe Dávila Ochoa y su servidora Vilma Estefania Roxón Fuentes, les damos una cordial bienvenida. Primero que nada, cabe agradecer la guía y también la asesoría del licenciado Alejandro Laguardia, quien estuvo a cargo de proporcionarnos todas las herramientas necesarias para llevar a cabo esta investigación. Dicha investigación, cabe mencionar, se realizó en Guatemala en el año 2021. Primero que nada tenemos por acá un breve índice en el cual conoceremos a grandes rasgos qué es lo que procederá a lo largo de esta presentación. En pantalla entonces tenemos, primero que nada, llevaremos a cabo un resumen de cómo básicamente se fueron dando los tiempos de investigación. Asimismo, se incluye una introducción en la cual damos básicamente una idea principal de qué es lo que se viene más adelante a lo largo de nuestra investigación. Asimismo, presentamos la línea de investigación, la justificación, o sea, el por qué investigamos este tipo de tema. Cabe mencionar también la delimitación de la investigación, porque es muy importante determinar a qué población nos vamos a dirigir o básicamente qué espacio es el que nosotros vamos a tener a cargo o bueno, vamos a tomar en cuenta para llevar a cabo nuestra investigación, de modo que no sea ni muy extenso, pero tampoco sea muy reducido. En este caso también, definitivamente en toda investigación se requieren objetivos, los cuales sirven para poder determinar si se alcanzó la meta que nosotros teníamos o hicieron falta algunos pasos a seguir para poder complementarlos. Estos objetivos se dividen en dos: objetivos generales y objetivos específicos. Asimismo, cabe mencionar que en el punto número 7 tendremos la metodología y también en el número 8 está la fundamentación teórica. Seguido de eso, vamos a llevar a cabo la presentación de algunos resultados. ¿A qué se refiere esto? Nosotros a lo largo de nuestra investigación y de nuestro proyecto llevamos a cabo la elaboración de algunas encuestas. Estas encuestas funcionaron y sirvieron bastante para saber a qué era lo que nos estábamos enfrentando, qué temas eran los que algunas personas de nuestro grupo, que nosotros elegimos, de ese grupo, en cuanto a delimitación, qué temas eran los que ellos todavía no tenían conocimiento y hacía falta reforzar en este caso, ¿verdad? Y como dice por acá, esta es la presentación de resultados. Ahí veremos básicamente las gráficas y también definitivamente no solo hay que presentar resultados, sino que también se van a analizar estos resultados, se va a mostrar cuál fue el análisis al cual nosotros llegamos. Por último, las conclusiones en las cuales nosotros detallaremos todas las conclusiones a las cuales llegamos y qué recomendaciones le damos a la población que probablemente lea este proyecto o quizás esté observando este video en este momento. Por último, presentaremos el apéndice y los anexos. ¿A qué se refiere el apéndice y anexos? Acá se incluyen algunas imágenes de un Instagram que nosotros creamos con el fin de que mucha gente, mucha población, más que todo población joven, conociera acerca de este artista. Primero que nada, antes de continuar por acá tenemos algunas palabras claves. Estas palabras claves funcionarán, nos ayudarán a lo largo de esta grabación a entender un poco más acerca de este tema. Primero que nada, una de las palabras claves, y me voy a ir en orden alfabético, tenemos la palabra abstracción. ¿A qué se refiere abstracción? Es la acción y efecto también de abstraer algo, es decir, en el caso de la pintura, al decir abstracción, el artista está creando una realidad o creando una imagen distinta a la realidad que se conoce. Muchas veces se confunde la abstracción con el arte figurativo, pero cabe mencionar que no son lo mismo. Más adelante conoceremos el por qué.
También cabe mencionar que agregaremos a estas palabras claves el acrílico, la palabra acrílico. ¿A qué se refiere la palabra acrílico? En este caso, el acrílico cabe mencionar en pintura, que es una pintura que requiere, o bueno, que se lleva con un secado rápido. La base de su pigmentación está formada por una emulsión de polímero acrílico. Seguido de eso, entre nuestras palabras clave que nos van a ayudar a lo largo de esta presentación está el arte. No podía faltar definitivamente la palabra arte. ¿Qué quiere decir arte entonces? Es una manifestación de la actividad humana mediante la cual se, se interpreta lo real o se plasma lo imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. En este caso también muchas veces se le da el significado de una manifestación de sentimientos de una manera estética. Asimismo, también en nuestra presentación y a lo largo de nuestra presentación, nosotros también tenemos como palabra clave el color. ¿Qué es color? Es una sensación producida por ya sea los rayos luminosos que impresionan los órganos visuales y que también dependen de la longitud de onda. En este caso, el color es un tema bastante importante debido a que nuestro artista, el artista del cual nosotros investigamos, hacía uso de colores, como pueden ver al fondo de mi pantalla, colores primarios y también colores ocres. Otra de las palabras claves es la composición. ¿Pero a qué se refiere composición? Es el arte de agrupar las figuras, también combinar ciertos elementos para crear una obra, ¿verdad? Una obra plástica y también cabe mencionar que la composición también lleva cierta armonía y equilibrio para poderse crear. Seguido de eso, también en nuestras palabras claves tenemos la palabra crítica. Sí, crítica. Esto sí, ¿qué significa crítica? Esta significa analizar o valorar algo, ¿verdad? Según los criterios propios del espectador o de la persona que esté observando la imagen que se esté criticando, ¿verdad? Seguido de eso también tenemos la palabra galería. ¿Qué es galería? La galería básicamente es un establecimiento dedicado a la exposición de obras artísticas. Entre otras palabras claves tenemos la iconografía, que este es un conjunto de imágenes, retratos o representaciones plásticas, especialmente de un mismo tema o con características comunes. Así también tenemos la iconología. Suenan similar, pero no son lo mismo. En este caso, la iconología es el estudio de las imágenes y su valor simbólico. Por último, tenemos la palabra interpretar. Esta significa declarar o encontrarle el sentido a algo, ¿verdad? También cabe mencionar que la interpretación se da básicamente o más generalmente en los textos, pero en este caso también se puede implementar en las obras artísticas. En resumen, este trabajo lleva por nombre Crítica y manejo de la abstracción de las obras de Óscar de Jesús Ramírez González, pintor guatemalteco. Este tema se fundamentó con base a una investigación documental mediante varias plataformas virtuales. En este caso, la investigación y las reuniones entre las integrantes del grupo y familiares del artista que cabe mencionar ya fallecido, sirvieron para enriquecer toda esta investigación que nosotros llevamos a cabo, debido a que a nosotros nos inquietó bastante el hecho de que no existiera bastante información, como suele haber con otros artistas, de este artista, lo cual es bastante lamentable, pues podemos ver en sus obras que él contaba con un talento nato. Toda información obtenida cabe mencionar que es de primera fuente. ¿A qué se refiere esto? De primera fuente, ya que fueron sus familiares quienes proporcionaron toda la información que más adelante conoceremos, como reseñas históricas, momentos familiares y hasta cierto punto privados y personales del artista, ¿verdad? En este caso, cabe mencionar que el estudio o el proyecto no tuvo gastos excesivos debido a que por ser de manera virtual, por tener reuniones mediante Google Meet, no hubo gastos extensos
tener que viajar o demás, ¿verdad? Para conocer un poco más acerca de este artista. En este caso, para saber qué tan conocido es Óscar de Jesús Ramírez, se llevó a cabo una encuesta con la cual nosotros investigamos acerca de qué tanto saben los estudiantes sobre arte, qué tanto saben sobre abstraccionismo, qué tanto saben acerca de los artistas guatemaltecos y, más importante, qué tanto saben acerca de Óscar de Jesús Ramírez. Más adelante conoceremos cuáles fueron los resultados de esta encuesta. Debido a que los objetivos estaban centrados en dar a conocer a este artista y poder ahí básicamente hacer un homenaje, ¿verdad?, a la memoria del artista y a la trayectoria que él tuvo, pues cabe mencionar que fue muy conocido internacionalmente. Sin embargo, en Guatemala no tuvo tanto auge como lo tuvo en otros países, en los cuales sus cuadros se han vendido en subastas a un alto precio, ¿verdad? Acá nosotros realizamos un Instagram, una red social, en la cual se fueron por ahí subiendo algunas imágenes, en las cuales veremos más adelante. Se fueron subiendo algunas imágenes con las cuales nosotros buscábamos que los jóvenes conocieran un poco más acerca del artista. Sabemos que en esta era virtual todo, o bueno, la mayoría de cosas se dan o se vuelven tendencia más fácil mediante una red social. Entonces, por eso se buscó que todas estas imágenes fueran llamativas, que todas estas imágenes tuvieran información puntual, resumida, pero sumamente importante, ¿verdad? Para nosotros poder cumplir con las actividades propuestas a realizar, nosotros tuvimos que indagar y conocer un poco más acerca de qué es la crítica y nos basamos en el libro de los 6 sombreros de Edward Pono. Este libro contiene la explicación de 6 sombreros, entre los cuales está el sombrero amarillo, verde, azul, rojo, negro, etc. Y cada uno de esos sombreros tiene un significado en específico, el cual funcionó bastante para cada una de las etapas de nuestra investigación. Seguido de eso, cabe mencionar, ¿verdad?, que los logros de Ramírez fueron mayoritariamente internacionales. Como anteriormente lo mencionaba, él se creó una carrera y una fama de manera internacional. En Guatemala tuvo bastantes logros en las instituciones en donde estudió. Una de esas instituciones fue la ENAP, la Escuela Nacional de Artes Plásticas, en la cual cabe mencionar que este artista obtuvo bastantes reconocimientos, pues se destacó más que todo en el uso de acrílico. Él fue más pintor que dibujante y también se dedicó en cierto punto a la escultura, pero no fue su mayor o su arte favorito. Vamos ahora con la introducción. Los artistas, como sabemos, aportan sin duda alguna cultura a nuestro país. En este caso, sirven también para manifestar o interpretar el arte en diferentes ambientes. ¿Qué quiere decir esto? Que en cuanto a Guatemala no existen solo artistas plásticos, sino que también hay bastantes músicos, hay bastantes artistas que han ido por todo el mundo creando su propia trayectoria, ¿verdad? En este caso, un artista es una persona que se dedica a una o varias de las bellas artes que se conocen, ¿verdad? Como es la música, la literatura, la pintura, etcétera, también el teatro, dependiendo sus aspiraciones y sus gustos. Entre los muchos tipos de artistas que en Guatemala o que han salido de Guatemala, que Guatemala ha visto nacer, crecer y superarse, están algunos poetas, algunos novelistas, dramaturgos, escultores, músicos, cantantes, etc. Debido a esto, ha sido de gran importancia para nosotros destacar el trabajo de los pintores guatemaltecos. En este caso, se presenta información de la vida de uno en específico, como ya he mencionado, de Óscar de Jesús Ramírez, quien en sus obras supone su suficiencia especialmente sensible frente al mundo que le rodea. Él básicamente se basaba en temas de su diario vivir, como lo es un cuadro en el cual hay naranjas, pero de cierto modo también buscaba que, a pesar de que sus cuadros eran abstractos y que posiblemente no se conocían en este territorio,
Buscaba que los jóvenes empezaran a tomarle ese amor al arte a partir de la abstracción, que conocieran una realidad que posiblemente no conocían antes hasta que él creó estas obras. En este caso, Óscar de Jesús Ramírez es un individuo que desarrolló tanto su creatividad como la capacidad de comunicar a los espectadores lo que él sentía en ese momento, mediante el buen uso del talento que desempeñó en la ENAP, en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, quien ha visto crecer a bastantes artistas. Él fue uno de ellos. De esta manera, él fue poco a poco por ahí conociendo a algunos otros artistas, aportando cosas importantes a estos otros artistas, y cabe mencionar que él apoyó en algunas obras o en algunas composiciones a algunos artistas guatemaltecos. A pesar de que no existe un registro, comenta su familia de que él aportó bastante a artistas como lo son Elmar Rojas, Zipacna de León, entre otros, con quienes cabe mencionar sostuvo una amistad de varios años. Tenemos entonces por acá la línea de investigación, en la cual conoceremos acerca de la crítica y el manejo de la abstracción de las obras de Óscar de Jesús Ramírez González, pintor guatemalteco. Primero que nada, tenemos la tematización. Cabe mencionar que todo crítico debe conocer los principios del arte, debe tener muy en cuenta cuáles son estos principios y debe tenerlos muy presentes a la hora de hacer una crítica. Para nosotros como críticos es importante que sepamos identificar la idea que el artista está plasmando en sus obras y también nosotros podamos emprender mediante esta obra una comunicación visual con el mensaje y la técnica que el artista está empleando. Saber criticar una obra es parte del entendimiento que surge entre el espectador y la obra. Es decir, es importante que el espectador conecte de una manera más allá de la vista hacia la obra que está observando. De cierto modo, se considera que si la obra de un artista es fácil de comprender, sobra todo tipo de comentario. Existe un listado enorme de comentarios si en caso el espectador está comprendiendo al 100% la obra, si el espectador está entendiendo el mensaje que el artista buscaba dejarle a las personas que observaran su obra y que conocieran de su obra. Por el contrario, se entiende que si la obra está llena de algunos mensajes poco entendidos, es muy complicado para el crítico y para la persona que esté espectando la obra. Es muy difícil y complicado poder obtener un comentario o una crítica correcta acerca de esta obra. Planteamiento del problema. Nuestra investigación surge a causa de la problemática de que el artista Óscar de Jesús Ramírez González no era reconocido nacionalmente. Si bien él había sido reconocido internacionalmente, acá en Guatemala no se tiene conocimiento en páginas virtuales, en museos y en otras instituciones. Anteriormente él expuso en varios museos guatemaltecos, pero únicamente fue de manera temporal. O sea que no hay obras como, por ejemplo, por mencionar a alguien, Carlos Mérida, que tiene varias obras de su trayectoria en el Museo Nacional de Arte Moderno. Él únicamente tenía sus presentaciones de manera temporal y por lo mismo no hay mucho conocimiento acerca de él en las diferentes plataformas y en los diferentes museos de Guatemala. Es importante hacer este planteamiento porque al morir Óscar de Jesús Ramírez González muere con él también su legado y por eso es que se inicia esta investigación para darle reconocimiento a todas sus obras en el ámbito abstracto. Justificación. ¿Por qué lo hacemos? Porque el arte en Guatemala cada vez está más decadente o pasa desapercibido, ya que muchos jóvenes, por lo general, ya no se interesan en el arte, ya no les llama la atención y va perdiendo su auge.
Entonces, nosotros lo que buscamos es incrementar el valor del arte y sobre todo que los jóvenes valoren a los artistas, principalmente el grupo de personas al que va dirigida nuestra investigación. Delimitación de nuestra investigación. El espacio, el trabajo fue dirigido hacia la Universidad de San Carlos de Guatemala en la Facultad de Humanidades, específicamente al grupo de estudiantes que cursan el 8º semestre de la licenciatura de arte. El contenido de nuestra investigación va dirigido hacia el arte abstracto y en relación a las obras de Óscar de Jesús Ramírez González, conforme al legado de este artista. La información de la vida del artista tomó tiempo recabarla. Los familiares tuvieron a bien brindarnos una entrevista para poder delimitar el tiempo en el que él pues estuvo en su gran auge aquí en Guatemala y en otros países, porque cabe resaltar que él ganó varios premios internacionalmente, es reconocido internacionalmente y sus obras son vendidas de manera internacional. Ya que aquí en Guatemala no hay mucho conocimiento sobre sus obras. Los principales premios que él obtuvo fueron dentro de Centroamérica y Chile. Los recursos que utilizamos en nuestra investigación van desde lo empírico hasta la recopilación de datos de manera virtual. Esto gracias a las entrevistas que se tuvo con su familia, a las pocas páginas que nos brindan información muy escasa y muy particular. La investigación se tuvo que ampliar más que todo con la información brindada por los familiares. Nuestro objetivo general, criticar el lenguaje artístico de las obras de Óscar de Jesús Ramírez. De él surgen los objetivos específicos, que es dar a conocer los conceptos de la composición del artista, guiar al observador para que se involucre en las obras del artista a través del análisis de la pintura abstracta, dar a conocer la trayectoria del artista Óscar de Jesús Ramírez y exteriorizar la esencia de las obras realizadas por el artista Óscar de Jesús Ramírez González. Estos son nuestros principales objetivos, todos dirigidos a profundizar y a dar a conocer la vida y trayectoria del artista en cuestión. Nuestra hipótesis. Guatemala es un territorio con muchas manifestaciones artísticas y muchos talentos nacionales que en algunas ocasiones destacan en nuestro territorio y se convierten en tendencia para las nuevas generaciones. Sin embargo, también existen el caso de los artistas que deben salir de nuestras fronteras para poder conseguir renombre en el mundo artístico internacional. Esto, cabe destacar, no pasa únicamente con los artistas plásticos. Acá entran músicos, arquitectos, escultores y a lo que va relacionado a nuestra investigación, pintores sobre todo. Este es el caso de Óscar de Jesús Ramírez, ya que él tuvo que salir a buscar reconocimiento internacional porque pues no tuvo gran reconocimiento acá en Guatemala. Nuestras metas. Facilitar mediante un manual el conocimiento de los elementos que forman parte de la composición artística. Esto ayudará a quienes vean nuestra investigación y que no conozcan de arte a poder introducirse y llegar a una comunicación entre obra, artista y observador. Crear curiosidad y conciencia sobre la importancia de involucrarse en obras artísticas haciendo uso del análisis crítico. Es importante que se realice un análisis crítico para poder tener una buena comunicación, vuelvo a repetir, entre obra, artista y observador. Y así, de esta manera, al hacer un análisis crítico, se va a poder restablecer y valorar
el arte en sí. Enaltecer el legado dejado por el artista Óscar de Jesús Ramírez y darlo a conocer desde un enfoque más personal mediante las redes sociales. Una de nuestras metas era, como ya bien lo dijimos, darlo a conocer. ¿Y cómo es más fácil darlo a conocer actualmente? Por las redes sociales, ya que el grupo de personas al que va dirigido, pues son personas que están inmersas en la tecnología. Y no solo queríamos llegar a el grupo de personas establecido, sino ir más allá de nuestro planteamiento para poder llegar a más personas y que más guatemaltecos conozcan sobre este artista. Brindar la facilidad de conseguir información acerca del artista al alcance de la mayor parte de la población, estudiantes, para así puedan hacer un uso correcto de la misma. Esto recae en la meta anterior que se trabajó mediante la página virtual de Instagram, en donde se dio a conocer información, obras y aspectos interesantes acerca del artista en cuestión. Nuestras actividades se realizaron encuestas mediante herramientas de Google Forms, una entrevista con los familiares del artista. En la entrevista de Google Forms se proporcionó gracias a las redes sociales para poder solicitar información de manera virtual a los estudiantes del 8º semestre de la licenciatura de arte. Y posteriormente, conforme a los resultados, se hizo un video y la página de Instagram para dar a conocer toda la información que se le tenía que brindar a los estudiantes para que conocieran sobre este artista. Muchas gracias. Óscar Ramírez es el artista que nosotros decidimos centrar nuestro trabajo, el cual nos llamó bastante la atención su trayectoria, el uso entonces de sus colores, el que él utilizara la abstracción para mostrar cosas tan simples como una naranja. Vamos a ver, incluso comenzar a ver de él parte de su vida, en el cual tenemos, por ejemplo, él nació el 26 de febrero de 1965 y desde muy temprana edad él se ligó al arte. En 1978 ingresó a la Escuela Nacional de Artes Plásticas y realizó estudios junto a los maestros Elmer Rojas, Ramón Ávila, Roberto González Goyri, entre otros, tomando como inspiración y ejemplo a los artistas Roberto González Goyri, Zipagna de León y Oswaldo Gayasam. Siempre colabora de manera indirecta con otros artistas con el fin de adquirir o añadir nuevos conocimientos a sus técnicas. O sea, como vemos como él siempre lograba o quería, o su propósito principal era seguir aprendiendo y mejorando sus técnicas, teniendo más ideas acerca de esto. No hay un registro de una obra específica que hiciera como colaboración que pudiéramos apreciar. En su juventud se dedicó por un corto tiempo a la fotografía, sin embargo, pues esta no destacó mayormente, ya que no era su fuerte, no era lo que le apasionara del todo, ya que la pintura, en especial en la técnica del acrílico sobre tela, con aplicado despatulado, fue lo que en realidad le apasionaba, era el tipo de expresión que a él le gustaba. La pintura fue en realidad su mayor forma de expresarse. Durante su trayectoria participó en galerías y museos más importantes del país, así como también expuso en El Salvador, en Nicaragua, en México, en Costa Rica, en República Dominicana, en Francia, en Chile, entre otros. En 1991 obtuvo mención honorífica en el certamen centroamericano el 15 de septiembre. En 1993, primero mención honorífica del certamen Arturo Martínez y en 1994 y 1996 obtuvo el glifo de bronce en el 9º y 10º Bienal de Arte País. En sus últimos años de vida optó por el gusto de los colores rojos,
amarillos y ocres, como podemos verlos en varias de sus obras. Estos fueron los colores con los que él fue entonces identificándose y plasmando sus obras ya en los últimos años de su vida. Él falleció el 17 de octubre de 1916. Para nosotros poder entrar un poco más lleno en el proceso de crítica o de entendimiento de sus obras, utilizamos el método de los 6 sombreros. ¿En qué consiste este método? Pues en realidad son 6 pasos que nos ayudan a poder adentrarnos más de lleno en lo que el artista quiso decirnos, en lo que el artista quiso expresarnos en cierto momento. Este proceso nos va a ayudar entonces a poder definir más claro qué es lo que el artista nos quiso decir. Por ejemplo, tenemos que el sombrero blanco, podemos tener datos, hechos, cifras comparables, información sobre la obra, algo detallado, por ejemplo, el tamaño, el nombre, dónde se realizó, con qué tipo de técnica lo tuvimos. En este caso, pues nosotros decidimos usar la obra de Pareja de Caballos. Y iremos viendo después cómo fue el análisis de esta. Luego tendremos el sombrero rojo, que nos transmite a la obra una mirada profunda, que nos transmite si es que esté serena, si nos transmite enojo, si nos transmite frustración o algo, ciertos sentimientos, ver, identificar qué es lo que a nosotros nos causa esa obra, cuál es el efecto de esa obra hacia nosotros o incluso hacia las personas que la aprecian. Luego tenemos el sombrero verde, en el cual nosotros damos nuestra opinión sobre esa obra, qué es lo que nosotros queremos identificar y qué es lo que nosotros queremos decir, si es que incluso nos gusta, si creemos que las técnicas son adecuadas, si se pudo haber mejorado, si creemos que el proceso no fue adecuado. Luego tenemos entonces el sombrero negro, en el cual se destaca lo negativo, lo vemos entonces lo que no está bien, lo que no nos agrada de esa obra, algo que no nos aporta y que no hay mensajes, cualquier cosa que nosotros encontremos de esa obra que no nos da una idea clara, algo negativo, o sea, buscar en realidad cuál es esa parte mala de la obra, por decirlo de esta forma. Cuando nosotros tenemos una obra, y en especial si alguna nos gusta, es un poco difícil encontrar este punto, pero hay que adentrarnos pues en lo más mínimo para poder encontrar esta parte. Luego tenemos el sombrero amarillo, que se identifica lo correcto, lo responsable, lo rescatable de la obra, lo que tiene mayor relevancia, qué uso de colores, por qué los utilizó, qué quiso dar a entender con eso, si en realidad logró lo que quiso dar a entender o si la forma era la adecuada. O sea, ya ir adentrándonos en las partes más correctas de esto. Luego tenemos el sombrero azul. Damos nuestra conclusión final, qué es lo que quisimos decir sobre la obra, las situaciones que se pudieron haber apreciado en esta, si se pudo solucionar después de una tormenta, por ejemplo, tiene la calma, que es parte de lo que nosotros identificamos en parte del sombrero azul en esta obra, que ahorita iremos describiendo. En realidad este es el proceso que nos ayuda a identificar por partes y desglosar por partes una obra para poder criticarla más claramente, para poder analizar cada una de sus partes y no solo enfocarnos ni en la forma, ni solo en la técnica o lo que nos quiso decir o solo en los colores, sino agarrarla como un grupo completo y poder tener un análisis todavía mucho más detallado. En este caso, nosotros decidimos utilizar la obra Pareja de Caballos, como habíamos visto. Al momento de tener la obra de Pareja de Caballos, podemos ver que esta tiene una dimensión de 1.35 por 90 centímetros y fue realizada por el artista guatemalteco Oscar de Jesús González. Como este es el nombre completo del artista,
Esta es una gran variedad de obras que él realizó luego de haber estudiado en el Instituto Cultural de Cabañas y Escuela Nacional de Arte, entre otros cursos en compañía de los maestros Elmar Rojas, Ramón Ávila y Roberto González Gómez. En dicha pintura empleó la técnica de óleos sobre tela, utilizando colores ocres, marrones y azules para destacar ciertos puntos y darle realce a la obra. Lo podemos ver entonces en esas pequeñas partes como las orejas, la parte de los caballos, la parte de su hocico, en el cuello de estos, o sea, daba un pequeño realce para poderlos tener más notoriedad. El primero es una hembra, por la posición que tiene las pestañas, el largo de las pestañas, o sea, nos da esa sensación como de feminidad al momento de poderlo apreciar. Tiene una mirada profunda, nos transmite serenidad, seriedad, incluso enojo. O sea, notamos que hay una pequeña molestia en esa figura, en ese personaje. Lo podemos ver a través de sus ojos y la expresión que tenemos en su rostro. Aparte de ello, incluso tenemos que tiene los músculos marcados al momento de verlo aquí y se puede ver parte de su pecho que es más alta que el macho, que es la imagen que tenemos del lado derecho, que a diferencia de la del lado izquierdo, ya no es tan delicada ni tan sutil y las pestañas ya no se encuentran en la misma posición. El segundo entonces tiene cabello corto, un brillo en el frente refleja la luz del sol, está más contraído hacia afuera del marco y tiene el cabezal puesto. Está observando de reojo hacia la hembra, esto con una mirada que transmite miedo y pena, incluso preocupación o atención por lo que el otro personaje le está expresando o le está queriendo decir. O sea, notamos atención de parte de este segundo y vemos cómo es que incluso su reacción es como un poco más de sumisión con respecto a la primera actitud que tiene. El fondo es abstracto, gracioso por los movimientos que este tiene y tiene un juego de luces y sombras que da un poco más de realce hacia la obra. La obra transmite un clima fresco, cálido y tranquilo de un atardecer. El autor motiva a la reflexión con la mirada que coloca entre cada personaje. O sea, nos llama la atención, nos llama el hecho de querer enfocarnos en estos sentimientos que cada uno está expresando a través de sus facciones, a través de sus ojos, y nos muestra incluso el choque de dos temperamentos totalmente diferentes, uno que tiene un carácter totalmente fuerte, marcado, agresivo, y el otro que tiene un carácter un poco más calmado y que nos da un poco más de serenidad y nos da más tranquilidad. Podemos comparar con esta situación, pues una situación marital en la que podemos tener dos pilares de la familia, con sentimientos y miradas totalmente diferentes y en el cual logramos tener el choque de estos distintos mundos en algún momento. Los puntos de vista diferentes, acciones imprevistas de cada uno de ellos que llegan a conducirnos a tener diferentes reacciones, enojos, miedos, culpabilidad, descontentos, algo que no nos hace sentir bien, o sea, la actitud y la personalidad tan diferente de ambas personas al momento de estar juntas. Si bien hay mensajes contrarios dentro de la obra, se puede rescatar que las situaciones pueden apreciarse desde diferentes puntos de vista, que todo debe solucionar y después de una tormenta viene la calma y que todo pasa por algo. O sea, a pesar de que la situación está mostrando que el primer personaje está enojado, agresivo y no está contento, el fondo nos da a nosotros una sensación de que a pesar de eso, no es algo grave, no es algo que pueda mostrarnos que va a terminar en una desgracia, una catástrofe, algo malo, sino que al final detrás de todo esto es algo normal, tranquilo y que incluso puede tener una solución o una forma de irlo mejorando.
parte de nuestro proceso, incluso al momento de querer hacer nuestro trabajo, fue realizar encuestas que nos daban una idea un poco más clara acerca de cómo las demás personas conocían al artista. Logramos pensar entonces en situaciones como la primera pregunta, que si tenemos conocimiento sobre el arte, esto para identificar un grado pues, de las personas para saber en realidad ya en qué enfocarnos. Este fue realizado, por ejemplo, a los estudiantes de la Facultad de Humanidades, de la licenciatura de arte, y a los estudiantes que llevaban el curso de iconografía e iconología. Entonces, prácticamente el 100% llega a tener un conocimiento del arte. Después, las preguntas en este caso las respuestas son sí o no. Y por lo tanto, el 100% llega a tener sí. Y nos damos en cuenta entonces que nuestro nivel o nuestro punto objetivo de estudio o nuestro grupo objetivo, todos compartían el conocimiento en común de arte, para poder ya entrar y ver en realidad cuánto era el tipo de personas que, a pesar de su conocimiento en el arte, no conocía al artista. Por ejemplo, en la segunda pregunta, nosotros venimos y pensamos si habíamos visto alguna vez la obra abstracta, si teníamos conocimiento de ella. Entonces, si no teníamos conocimiento de ellas, si ya sabíamos de qué se trataban, pues el 94.1% de las personas reconoce el arte abstracto y afirma saber identificar el entorno. Porcentaje obtenido por los que nos identifica está calificado en el 5.9%, que en el cual no tenía un conocimiento un poco más claro acerca del arte abstracto. Por lo que se puede afirmar el abstracto es conocido por la muestra, quizás no concretamente el enfoque en que se tenga hacia la originalidad y la libertad absoluta de los artistas en materia de la composición plástica. Pero se sabe que está logrando impactar en la cultura visual y contemporánea, que tampoco pasa desapercibido en nuestro grupo objetivo de personas. Luego, para esto, nosotros tenemos la tercera pregunta, en la cual nosotros presentábamos dos imágenes y colocábamos si conocían cuál de estas era una obra abstracta. Pues el 100% respondió que a la opción B como una obra abstracta. Entonces, con esto nos damos cuenta que lograban identificar lo que en realidad era una obra abstracta. Tal vez no teniendo conocimientos como en la primera pregunta, como en la segunda pregunta vimos, de que no sabían con exactitud qué era, pero sí lograban identificar al momento de observarla. Logran identificar entonces esta forma de querer dar este lenguaje, el uso de color, la forma en la que se puede apreciar. Luego preguntábamos si era del gusto de ellos el arte abstracto. Pues vemos que el 88.2% afirman de que sí era así y el 11.8% indicó que no. La mayoría de los entrevistados se implica en la forma de arte abstracto, mostrando agrado hacia la elección cromática, trazos y expresión del mismo. Luego pasamos entonces a tener preguntas como la identificación de las características principales de la abstracción, entre las cuales incluso tenemos renuncia del naturalismo, que nos da el 29.4%. Tenemos la simetría, que es un poco porcentaje, la libertad de compositiva, que es el 58.8%, y el 7.8% nos dice que el protagonismo de los elementos plásticos. Entonces, en el arte, en la gráfica logramos identificar que el 80% logra identificar las características del arte abstracto, siendo el 58% a favor de la libertad compositiva y el 32% de rechazo al realismo, mismo que son importantes dentro de esta clasificación, y el resto de encuestados no logró reconocer una característica favorable.
La siguiente pregunta, vemos que conoce a usted a algún artista guatemalteco que expone arte abstracto. Entonces, en este caso, el 51% de las personas afirma conocer artistas guatemaltecos que practican el arte abstracto, mientras que el 49% no logra identificar artistas de este tipo, dando como resultado un leve porcentaje mayor hacia la identificación del arte de este tipo. Sin embargo, vemos que a pesar de que son estudiantes que conocen del arte, desconocen en realidad artistas de este tipo en nuestro país. Aquí comenzamos ya a notar un grado un poco más de muestra, cómo es que se llega a carecer de conocimiento de diferentes tipos de arte o de incluso de los artistas que se expresan a través de estos tipos de vanguardias. Las siguientes preguntas tenemos entonces como el nombre de los artistas que trabajan en el arte abstracto. Pues vimos diferentes porcentajes en cuestión a los nombres. Pudimos ver que teníamos, por ejemplo, que el total de encuestados que se puede apreciar en el artista con el mayor conocimiento dentro del arte abstracto guatemalteco es Carlos Mérida. Por lo menos vemos que se identifica a un artista, este es el mayor porcentaje, es un porcentaje bastante alto, teniendo 37%. Sin embargo, pues vemos que es el artista más conocido. Y pues a través de estos pues, se llegan a desconocer a diferentes más artistas, seguido por un Roberto González Goyri de 11.1%, Nicolás Tunay 7.4%. Luego se puede identificar entre otros artistas conocidos por los entrevistados a Max Leiva, Elmar Rojas y César Cartagena, ambos estos con 3.7% de conocimiento entre el grupo. Luego vemos una pregunta en la que en relación a la respuesta anterior, ¿cuán conocido es el artista que anteriormente mencioné? Y de acuerdo a la gráfica que se obtuvo, se puede apreciar que hay un desconocimiento del artista que se mencionaron en la respuesta de gráfica anterior, dando como resultado que la mayoría muestra no reconocer totalmente al artista que mencionó, ya que la minoría de total afirma tener conocimiento y esto no es completamente completo o extenso. Luego vemos que si se sabía que en Guatemala existen muchos artistas guatemaltecos que, a pesar de ser reconocidos en otros países, en nuestro país fallecen sin ser tan conocidos, vemos que el 80% de estos dice que sí y el 19.6% dice que no. El 80% entonces reconoce la falta de conocimiento en torno a los artistas guatemaltecos. Y es que a lo largo del tiempo los artistas más famosos no son precisamente los más creativos, sino los que logran conseguir un apoyo, dándose a conocer fácilmente, mientras que los que no tienen este apoyo van perdiendo su reconocimiento y por consiguiente queda en decadencia su legado. Vemos entonces que después la siguiente pregunta nos dice si hemos escuchado alguna de las ocasiones sobre Óscar Jesús Ramírez González. Pues la respuesta en este caso nos dice que el 84.3% de personas encuestadas desconocen al personaje en cuestión, mientras que el 15.7% sí conocen o han oído mencionar acerca de él, por lo que consideramos importante informar a los encuestados sobre el artista y fortalecer su reconocimiento, logrando que en un futuro los resultados sean mayores para poder identificar correctamente al artista, pero no solo este artista, sino comenzar a conocer más artistas acerca del arte abstracto. Luego vamos a ver si les gustaría conocer acerca de este artista y el 100% dice que sí. Vemos entonces un interés por parte del grupo en querer conocer a los artistas, en querer dar a conocer o a entender o tener una idea más clara de cuántos artistas tenemos que no son conocidos. Vemos ese interés por todos, por querer seguir aprendiendo y teniendo
una idea más clara de las personas que nos rodean en estas ramas. ¿Sabía usted que las obras de Óscar Ramírez González se han vendido en el extranjero? Pues el 96.1% dijo que sí y el 96.1% dijo que no, lo que entonces nos refleja este porcentaje que así como desconocemos al artista, tampoco sabemos qué tanto él abarcó internacionalmente. Al no conocerlo, pues, y los pocos que lo conocen no logran identificar el alcance que el artista logró tener, hacia qué tan lejos pudo haber llegado. Sabemos que llegó a París, a Chile, por ejemplo, países que son más lejos y que él incluso logró presentarse en esas áreas. Entonces vemos que con la siguiente nosotros preguntábamos que del 1 a 10, siendo 1 poco y 10 mucho, ¿cuánto le gusta esta obra? Colocando nosotros entonces la obra, en este caso, que es la que podemos apreciar acá. ¿Cuánto es el gusto de las personas por estas obras? Entonces nos colocan que la obra capta la atención del público, viendo que entonces, no siendo un porcentaje al 100%, pues por lo menos llega a un 37%, lo que vemos que logra captar o gustarle al público. Luego vemos que se desempeña el siguiente con un 8, con un 19.6%, un 7 con un 13.7%, pero vemos que sí va logrando captar el gusto de las personas. A la vez hay quienes no les agrada, como por ejemplo teniendo un 9.6%, llegamos a la calificación 6, o el 5.9% con calificación 5, y así nos vamos. Pero eh, esto sabemos que incluso es cuestión de gustos, es cuestión de lo que a nosotros nos guste, el tipo de técnicas, de vanguardias, lo que en realidad nos agrada, ¿verdad? Parte de lo que nosotros quisimos dejar o cómo comunicar a las personas acerca de este artista fue el uso pues de un Instagram. El Instagram en este caso nos ayudó a enfocar eh, o a enfocarnos en este grupo de personas, esos estudiantes jóvenes que querían conocer de él, que no sabían de él, pero que a través de páginas, de redes sociales, es más fácil que ellos capten acerca de ellos. Este Instagram se realizó pues logrando colocar imágenes, obras de él, logrando colocar información acerca de él, acerca de su vida, acerca de lo que él hizo, acerca de lo conocimiento que teníamos de él, para que él se vayan conociendo sus obras, el alcance que tuvo. Podemos ver entonces cómo identificamos el tener diferentes imágenes, diferentes situaciones en base a esto, en base entonces a lo que nosotros tenemos. Son bastantes imágenes que van informando parte esencial del artista, así como también conocimientos o frases que también captan la atención de este grupo. Esa fue parte de lo que nosotros quisimos realizar en este momento o en el tipo, para poder dar a conocer y que todos sepan acerca de él. En base también nosotros incluso quisimos adentrarnos también un poco más a una entrevista con su hijo. Siendo de que el artista ya haya fallecido, nosotros quisimos saber acerca de él, saber de segunda mano cómo era él, cómo era estar con él, cómo era que eh, parte de lo que conocía, conocerlo a través de los ojos o la información de alguien cercano a él. En este caso, el hijo fue el que nos dio parte de esta información, parte principal. Por ejemplo, nos dijo que un recuerdo acerca de del que él tenía con el artista, pues que toda su vida había sido un recuerdo bastante importante, ya que era su padre. Sin embargo, el tiempo que trabajaron juntos, que estuvieron entonces juntos realizando actividades, fue un tiempo en el que él logra recordar y logra mantener con él bastante importante.
a la vez nos dice incluso cosas como que si sabía cómo él era de estudiantes, como su papá era de estudiante, pues nos dice que es un dato que él llega a desconocer, pero sabe que estudió en ENAP y dentro de la misma ganó varios reconocimientos como estudiante. No sé, él no sabe si en concreto algunas obras, pero tenía disciplina al estudiar. Aunque su conocimiento no era tan amplio, él se empeñaba por seguir aprendiendo y seguir mejorando sus técnicas. Si él, incluso su padre demostró con el tiempo un gusto por el arte y de qué forma, pues él definitivamente lo demostró y estaba ligado al arte desde temprana edad, nos dice, o sea, es algo con lo que él se identificó con algo con lo que incluso él pudo estar viendo en todo momento. ¿Cuáles eran sus favoritos? Sabemos que los colores rojos, amarillos y ocres fueron colores con los que él se fue identificando, en especial en los últimos años, para poder estar trabajando. Su técnica favorita era el acrílico sobre tela con aplicación de espatulado. Sabemos lo de la fotografía, incluso porque el hijo nos comenta acerca de este gusto que también llega también a desempeñar el artista, pero sin embargo su amor o su pasión en realidad era la pintura. Sabemos que incluso colaboró con diferentes artistas por parte de su hijo, pero no es que se tenga un dato o obras específicas en las cuales se colaboró. Eh, Él compartió de manera artística con su padre del 2014 al 2016, que lograron trabajar juntos, desempeñar diferentes obras. Él logró desempeñarse incluso no solo en la pintura, sino también en la escultura, que era parte también de otra de sus pasiones. Logramos entonces saber que nuestro artista, nuestro punto de estudio logra tener una atención muchísimo más clara o más enfocada al arte abstracto, enfocada a cómo expresar de forma diferente algo de tan común. Tenemos expresiones como, por ejemplo, la naranja. Él tiene 2 o 3 obras que expresan la abstracción de una naranja, algo tan simple. Él lo convirtió en 2 o 3 obras. Tenemos obras que incluso, pues, a base de tantos colores captan nuestra atención, algo que no es tan realista, algo que no vemos normalmente, lo logra expresar de una mejor idea y una idea muchísimo más clara. Al momento entonces de nosotros poder apreciar todas estas conocimientos que logramos de tener con el artista a base de estas entrevistas, a base de la investigación, a base del análisis de sus obras, podemos ver que nosotros logramos conocer más acerca de él, logramos identificar cuáles eran un poco más sus gustos, sus pasiones, sus técnicas, qué conocimientos se tenía. Y pues al final, en conclusión, este fue nuestro trabajo, fue lo que logramos conocer y quisimos plasmarle a los demás y que los demás artistas comenzaran a conocerlo, o sea, artistas, incluyendo artistas jóvenes que apenas van iniciando. En este caso, pues nosotros queremos pues incluso dar un agradecimiento a las personas que nos apoyaron, a las personas que incluso así como el hijo de este artista nos brindó su tiempo para poder conocer a más acerca de su padre, para poder saber exactamente qué era lo que él le apasionaba, qué era lo que él quería demostrar, qué era lo que él quería transmitir. Incluso, pues, agradecimiento a todas las personas que estuvieron ahí, pues, brindándonos su asesoría, agradecimiento por ese tiempo que dedicaron a ayudarnos a poder desempeñar este trabajo de la mejor manera. Entonces, nosotros somos el grupo 4 y con ello, pues, concluimos el trabajo del día, el trabajo que se realizó. El trabajo que nosotros pues estuvimos desempeñando por este tiempo, más que todo por cumplir con él, era
quiere tener esa idea de transmitir a los demás cómo es que hay artistas que no llegan a ser conocidos, artistas que a pesar de que tienen obras tan impresionantes, obras interesantes, obras en las que logran desempeñarse, transmiten bastante, transmiten bastante conocimiento, información, mejoran sus técnicas y sin embargo no son conocidas. Entonces queremos aportar un pequeño granito de arena para que más artistas sean conocidos, para que sepamos que incluso hay artistas que no llegan a estar en mente de la mayoría al momento de pensar en un listado de artistas, pero que sí hay bastantes que incluso trabajan, desempeñan, venden y muestran sus obras en otros países. Entonces, gracias por todo este momento, por estar aquí presentes escuchando este video y viendo pues parte de lo que realizó o estuvimos en nuestro trabajo.